dicen esto los mismos que despilfarran el dinero de la gente en cosas sin sentido, como montar toda una infraestructura para el Bitcoin o comprar publicidad para este gobierno. ¿Pero dónde están las propuestas? Al menos yo no las veo hasta ahorita. Yo escucho quejas, pero no propuestas. Y de quejas no vamos a solucionar nada. Ante las críticas que hizo la diputada Claudia Ortiz a la nueva ley de pensiones, el diputado Rodrigo Ayala le respondió diciendo que la oposición solo trata de confundir a la gente. Muy buenas tardes, colegas, diputados y diputadas, y a todas las personas que se encuentran presenciando esta sesión plenaria. Importante tema el que discutimos en este momento. Y sobre el punto en debate, quisiera dejar algunas ideas que creo importante que queden en registro para la historia del país. En primer lugar, hay que decir, como postura del partido Vamos, la nivelación de la pensión mínima es justa. Poner un techo, un tope a las pensiones más altas era necesario. Y ya era hora de prohibir la compra de deuda en forma de letes, CETES y títulos valores con los fondos de pensiones. Muy bien. Y quiero felicitar a aquellos que dialogaron para llegar a estos 3 aciertos. Qué lástima que no sabemos quiénes fueron, porque estas conversaciones no fueron públicas, no las pasaron en televisión legislativa. Ese proyecto y esas propuestas ya venían hechas. Las reuniones donde de verdad se discutió este proyecto de ley ocurrieron a puerta cerrada. Antes incluso que existiera la comisión ad hoc que la iba a estudiar. Y la pregunta que queda y que debe hacerse el pueblo salvadoreño es con quiénes se habrán reunido, quienes redactaron el proyecto de ley que vino a esta Asamblea Legislativa. ¿Con quiénes se habrán reunido? ¿Con las AFPs? Así como decía ese señor que ahora es aliado del gobierno y que es youtuber, pero que antes fue también presidente de esta Asamblea Legislativa y que tenían esas prácticas, como usted ya bien lo han denunciado. Esos tratos corporativos son muy diferentes en el proceso de formación de esta ley al trato que se le dio a los sindicatos, a quienes escucharon durante meses en puertas cerradas, los escucharon durante meses, pero al pueblo salvadoreño que vino a esta Asamblea Legislativa a dar sus aportes, se les escuchó durante algunas horas. Algunos sindicatos estudiaron maneras en las cuales los cotizantes iban a poder pagar una comisión aún menor a las AFPs. Algunos sindicatos propusieron otras formas de calcular la pensión de manera que pudiera ser un poco más de lo que ha quedado actualmente. Y muy importante, plantearon que los trabajadores siempre pudieran retirar su anticipo de sus ahorros. Era importante dejar abierta esa opción. Era importante. Aunque no fuera el 25%, se podía discutir otro porcentaje. Aunque no fuera en todos los casos, se podían establecer cuáles eran los casos en los que se aplicaban. Porque uno no sabe las emergencias por las que puede estar pasando un salvadoreño, un padre salvadoreño, una madre salvadoreña. O los planes que ya habían hecho muchas personas, muchas mujeres que nos están viendo, con el retiro que pensaban hacer en enero. Ahí no quisieron escuchar. Y dicen que no es sostenible, que no alcanza el dinero.
dicen esto los mismos que despilfarran el dinero de la gente en cosas sin sentido, como montar toda una infraestructura para el Bitcoin o comprar publicidad para este gobierno. Esta reforma disfrazada de nueva ley se queda a medias, señores. Se queda a medias. Perfectamente podíamos quedarnos con la nivelación de la pensión mínima y el tope para las pensiones más altas. Y además retomar las propuestas de otros sectores que podían permitir configurar un sistema más justo, más digno para el pueblo salvadoreño. Pero yo me imagino que fue hasta aquí que le dieron permiso de llegar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ayala. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Ministro de Trabajo, viceministra de Trabajo, bienvenidos. Primero que todo, quiero agradecerle a la clase trabajadora que nos acompaña esta tarde. A la diputada que me antecedió, con todo respeto, ella pregunta: ¿con quiénes se reunieron para hacer estas propuestas? Yo le sugiero que gire 180 grados y eleve la vista a 45, y estas propuestas se hicieron con el pueblo salvadoreño que está ahí atrás, con la clase trabajadora. Se hicieron diferentes reuniones que más de un año llevan reuniéndose para culminar en un proyecto que vino a la Asamblea Legislativa. Ellos son un pequeño grupo que representa a muchos más salvadoreños de este país que está buscando la justicia, al igual que nosotros. Estamos trabajando de la mano para darle a los trabajadores la mejor solución posible con la realidad que vivimos ahorita y con todo el desorden que heredamos en el tema de las pensiones. Y quiero hacer una muy breve reseña histórica del tema de las pensiones. Nosotros solíamos tener un sistema de reparto. ¿Cómo funciona esto? La clase vigente, laboralmente vigente, es decir, los que están trabajando, a ellos se les descuenta de su salario y con ese descuento se les paga a los que en ese momento están pensionados. En aquel momento, en los 90, ocupando la premisa que los jóvenes cada vez eran menos y que existía una corrupción grande en el sistema público de ese momento, decidieron privatizar el manejo de las pensiones y cambiar de un sistema solidario de reparto, que es el que acabo de explicar brevemente, a un sistema de ahorro individual, en el que cada persona iba a ahorrar en una cuenta individual que al final de su tiempo laboral, de su vida laboral, iba a tener una pensión de esa cuenta para su vejez. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedía con todas las personas que estaban pensionadas o por pensionarse en el sistema solidario? Si todo el dinero ahora iba a ser trasladado, iba a ser cotizado e iba a ser absorbido por las AFPs. Iba a quedar un desbalance. ¿Qué decidieron? Que ese desbalance lo pagara el Estado. ¿Para qué? Para quienes llegaran como ente privado a administrar esos fondos, solo tuvieran las ganancias y no las deudas. Como diría un colega diputado, ve qué bonito. ¿Cómo es posible que estas cosas se hagan de esta manera? El Estado asume la deuda, pero el privado se lleva las ganancias. ¿Y quién es el perdedor en medio de todo eso? ¿Quién se queda en medio sin saber qué hacer? Los trabajadores. ¿Qué vienen a hacer las AFP después? Administrar el dinero y prestarlo, sin ningún interés real de tener una ganancia de esos préstamos. ¿Qué hace el Estado también en esos momentos, en todos esos años por venir? Atarse a una tasa de interés, de rentabilidad, que solo va a traer detrimento para el valor de ese dinero. Es decir, que una persona cotiza toda su vida para guardar el dinero en la AFP, para tener una pensión digna al final de la vida, pero como a la AFP no le interesaba realmente invertir ese dinero porque ya ganaba de lo que cobraba administrando, que ya vamos a entrar a ese punto que es bien importante también y es uno de los puntos que la oposición ha tratado de confundir a la población, engañar a la población. Ellos tenían ya su ganancia.
¿Cuál era el interés que el dinero de los trabajadores se incrementara? Ninguno. Por eso simplemente no lo invertían en instrumentos que incrementaran el valor del dinero. Esa no era la importancia, no era el objetivo. Nosotros hemos venido a cambiar eso porque nuestro objetivo sí es que incremente y sí es que tenga rentabilidad positiva y sí es que todos los salvadoreños tengan una pensión digna al final de su vida, al final de su vida laboral. Es importante que todo mundo tenga un retiro digno y que pueda costearse la vida, incluso para los que tienen salario mínimo a partir de esta reforma, más de lo que están ganando ahorita con un salario mínimo. Nunca en 26 años había habido un incremento en las pensiones, nunca. Nunca se había trabajado en una ley como en la que estamos trabajando nosotros ahorita para tener un incremento. Nunca había pasado eso. Los únicos incrementos que habían existido era para pequeños sectores, una lista de 684 personas con las pensiones VIP, los únicos, en los cuales se gastaba anualmente alrededor de $6 millones. Pero ¿y qué pasaba con la clase trabajadora? Yo les pregunto, ¿cuándo habían estado ustedes incluidos en comisiones? ¿Cuándo los partidos de siempre los habían invitado a escucharlos? Nunca, porque solo se habían reunido con una de las partes, que eran las AFP. Porque al final no estaban trabajando por los trabajadores, estaban trabajando por las AFP o por el beneficio del Estado o los políticos específicamente de esos momentos. Las cosas ya cambiaron y ya no estamos trabajando, nosotros hemos limpiado esta Asamblea Legislativa y no estamos trabajando como lo hacían ellos antes. Nada se ha hecho a puerta cerrada. Por supuesto que los análisis personales, los estudios que uno puede hacer en su tiempo libre, los estudios que hemos hecho como bancada para traer propuestas, claro que esas no son televisadas, pero yo creo que aquí a ningún diputado se le está grabando en su oficina todo el tiempo, o en su casa, o en reuniones que puedan tener con otros diputados para hablar de un proyecto de ley. Tampoco se va a televisar eso. Pero todo lo que se ha hablado en la comisión ha sido fruto del trabajo que se ha hecho individualmente con cada diputado o en conjunto como bancada CIAN, que hemos traído propuestas. La comisión ha estado abierta por semanas. Cualquier diputado pudo llegar, cualquier diputada pudo llegar, cualquier diputado o diputada pudo proponer algo, pudo decir, hey, yo aquí tengo la solución. Si no lo hizo, no veo yo el punto de quejarse a estas alturas. Es más, todavía hay tiempo. Si hay una propuesta que va a venir a solucionar el sistema financiero de El Salvador con respecto a las pensiones, hoy es cuando. Pero ¿dónde están las propuestas? Al menos yo no las veo hasta ahorita. Yo escucho quejas, pero no propuestas. Y de quejas no vamos a solucionar nada. Las vamos a solucionar de propuestas, que es lo que nosotros hemos hecho y para lo que nosotros seguimos trabajando. Creo que eso es algo muy importante. Si uno quiere cambiar la realidad de El Salvador, tiene que trabajar por hacerlo. Es decir, quejarse está bien para darse cuenta de los problemas que existen, pero y ahora pasando de la queja, ¿qué hay? Si hay una propuesta, si hay una solución, bien. Y si no la hay, entonces, ¿qué queríamos originalmente? ¿Qué queríamos causar? ¿Queríamos cambiar el país? ¿Queríamos simplemente tratar de causar un malestar? ¿Sembrar discordia? ¿Sembrar confusión? ¿Sembrar miedo? ¿Qué queríamos? Yo creo que es muy importante que tomemos en serio el trabajo que tenemos como diputados, que tomemos en serio la realidad del país en la que vivimos y acorde a eso legislar y acorde a eso decirle a la población qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. En cuanto a las ganancias de las AFP, como les decía previamente, y ya no les voy a quitar mucho más tiempo, han dicho, el Partido Nuevas Ideas le está incrementando la ganancia a la AFP. Primero que todo, las AFPs están quedándose con un 1% a partir de esta reforma. Antes tenían un 1.9%. ¿Y por qué? Antes que vayan a decir, no, el porcentaje era menor. Las AFP ocupaban 1% para administrar los fondos y tenían otro porcentaje, hasta llegar al 1.9%, que lo ocupaban para asegurar los fondos en aseguradoras, que muchas veces eran parte del conglomerado de empresas de los mismos dueños. Pero dejemos eso de lado.
entre las administradoras y las aseguradoras tenían negociaciones de siniestralidad. ¿Qué significa esto? Una AFP depositaba el dinero en la aseguradora y decía, yo creo que vamos a tener este año X cantidad de fallecidos y por ende el dinero de la aseguradora va a tener que entrar para pagarle todas las pensiones de sobrevivencia a los seres queridos de las personas fallecidas. Cuando este número no se cumplía y era menor, había una devolución de dinero para las AFP. ¿Qué creen que va a suceder en un país tan seguro como lo es ahora El Salvador, donde pasamos de tener 5,000 homicidios en el 2016 a tener cifras récord este año y ser el país más seguro de Latinoamérica? ¿Cuántas pensiones de sobrevivencia vamos a dejar de tener gracias a Dios? Y entonces, ¿cuánto dinero extra va a ganar la AFP? Dinero que a partir de esta nueva ley ya no va a percibir, porque ya no tiene por qué percibirla. ¿Y quién va a ser garante de estas pensiones por sobrevivencia? El Estado salvadoreño mediante la cuenta de garantía solidaria. Entonces decir que nosotros estamos trabajando para las AFP o que estamos aumentando la ganancia de las AFP no solo es imprudente, no solo es malintencionado, no solo es falso, sino que es carente incluso de cómo funciona el sistema. Sin más que agregar, presidente, quiero felicitar a la clase trabajadora por habernos acompañado en todo este proceso, tanto a la comisión como al órgano ejecutivo, que ha sido el principal protagonista en el trabajo de todo esto, también junto a ustedes. Y quiero felicitar finalmente y pedirles un aplauso para la presidenta de la comisión, que acaba de culminar esta tarde con estos proyectos de ley. Muchas gracias, diputada. Síguenos en Mágico TV.